En el bautizo de mi nieta, frente a 50 personas, mi hija me señaló con la mano extendida y dijo con una sonrisa que no tenía nada de dulce: «Mamá, ¿de verdad viniste con esa bolsa de mercado? Aquí no es tu colonia». Su suegra, la señora Consuelo, estaba parada a su lado con un vestido color vino y aretes que brillaban como dos faros pequeños. Me miró de arriba a abajo y luego se volteó hacia sus amigas y murmuró algo que alcancé a escuchar perfecto. Pobrecita la mamá de Patricia, con razón la niña salió adelante sola. Y todas se rieron, todas menos yo, que me quedé parada en medio del salón con mi bolsa de tela bordada apretada contra el pecho, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Pero lo que ninguna de esas mujeres sabía, lo que mi propia hija había olvidado o decidido ignorar, es que la mujer que estaban mirando con lástima no era quien ellas creían. Y esta historia que les voy a contar les va a mostrar el precio que se paga cuando se confunde la humildad con la ignorancia. Me llamo Rosa, Rosa Gutiérrez, aunque de soltera era Rosa Gutiérrez Landeros, y ese apellido carga un peso que yo misma cargué en silencio durante más de 20 años. Tengo 63 años, soy viuda desde los 42 y viví la mayor parte de mi vida en un departamento rentado en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, cosiendo ropa ajena para pagar la colegiatura de mi hija Patricia. Cosía uniformes, vestidos de quinceañera, manteles de boda. Mis manos nunca descansaron. Patricia lo sabía. Patricia vio cómo yo me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana con la luz de la lámpara alumbrando la máquina de coser. Lo vio y nunca dijo nada, ni gracias ni nada. El bautizo fue en un salón en Interlomas, uno de esos lugares con cortinas doradas y meseros de traje. Mi hija se casó hace 4 años con Ernesto, un hombre de buena familia según ella, aunque lo que yo veía era un hombre que nunca aprendió a decir por favor. La suegra, la señora Consuelo, es dueña de una franquicia de tintorerías y vive en una casa de 2 plantas en Lomas de Chapultepec. Desde el primer día me dejó claro que yo no encajaba en el mundo de su hijo. Nunca me lo dijo directo, porque esa señora es de las que hieren con guante de seda. Pero se notaba en cómo dejaba de hablarme a la mitad de una conversación, en cómo organizaba las reuniones familiares sin avisarme, en cómo le decía a Patricia, delante de mí: «Qué bueno que Ernesto tiene una esposa con ambición, ¿verdad?». Ese día del bautizo, yo llegué puntual como siempre. Me puse mi vestido azul marino, el que guardo para las ocasiones importantes, y bordé a mano un babero de algodón blanco para mi nieta Valeria. Lo borqué con su nombre en letras chiquitas color rosa pálido y unos pajaritos en las esquinas. Me pasé 4 noches haciendo ese babero. Cuando se lo entregué a Patricia en una cajita de cartón forrada con papel de China, ella la abrió, lo miró un segundo y la cerró. «¡Ay, mamá, qué detalle!», dijo, y lo dejó sobre una mesa de regalos sin darle mayor importancia. La señora Consuelo había traído una carriola italiana de esas que cuestan más que mi renta de 3 meses. La puso en el centro del salón y todo mundo aplaudió. Fue más tarde cuando me acerqué a pedir un vaso de agua a uno de los meseros que escuché la conversación. La señora Consuelo estaba con 2 amigas cerca de la barra. Hablaban sin bajar la voz porque seguramente asumían que yo era parte del servicio o que simplemente no importaba lo que yo escuchara. «Patricia es una chica que se hizo sola», dijo la señora Consuelo con esa voz suya de conductora de noticiario. «La mamá nunca le pudo dar nada de valor. Imagínate, costurera toda la vida, viviendo en un cuartito rentado. Lo que mi hijo ve en Patricia es que ella superó sus orígenes. Eso habla muy bien de ella». Una de las amigas preguntó algo en voz baja. La señora Consuelo respondió: «No, nunca va a tener el nivel de nuestra familia. Pero al menos la hija tuvo la inteligencia de no quedarse estancada como la madre». Puse el vaso de agua sobre la mesa. No lo tiré, no lloré, no hice una escena. Simplemente lo puse sobre la mesa con mucho cuidado y caminé hacia donde estaba Patricia. Le di un beso en la mejilla a mi nieta y le dije a mi hija que ya me iba, que se me había hecho tarde. Patricia ni siquiera me preguntó si estaba bien. Solo dijo: «Está bien, mamá, cuídate», y se volteó a atender a otra persona. Caminé hacia la salida sola. Afuera, en la banqueta, esperé al microbús con mi bolsa de tela bordada colgada del hombro. El viento de noviembre estaba frío, y yo no traía suéter porque Patricia me había dicho que el salón iba a estar muy caliente. Mientras esperaba, metí la mano en la bolsa y saqué el babero que me había devuelto.
el que estaba en la cajita de cartón. No sé cuándo lo tomé de la mesa, solo sé que lo encontré entre mis manos. Toqué las letras bordadas. Valeria. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. Las lágrimas de las viejas se lloran por dentro, pensé. Y también pensé que había llegado el momento de hacer algo que había estado posponiendo por demasiados años. Llegué al departamento rentado. El olor a humedad me recibió como siempre. Me senté en la silla de costura, la misma donde había pasado 20 años trabajando, y abrí el cajón del buró donde guardo los documentos importantes. Ahí, debajo de las cartas de mi marido difunto y de la libreta donde anoto los gastos del mes, estaba la carpeta verde. La saqué y la puse sobre la mesa. Adentro había papeles amarillentos con sellos notariales, una escritura, el nombre de la propiedad, Edificio Landeros, ubicado en la calle República de Uruguay, número 47, Centro Histórico de la Ciudad de México. 8 locales comerciales en planta baja, 6 departamentos en planta alta y una azotea con vista a la Torre Latinoamericana. Mi abuela materna, doña Esperanza Landeros, fue una mujer de negocios en una época en que las mujeres no hacían negocios. Compró ese edificio en los años 50 con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, ahorrando durante décadas. Cuando murió, me lo dejó a mí, con una condición: que lo conservara para cuando lo necesitara de verdad. Durante 20 años lo conservé. Lo administré desde lejos, cobrando rentas a través del licenciado Fuentes, sin decirle a nadie que existía. No porque tuviera miedo, sino porque aprendí de mi abuela que el dinero que se presume se gasta y el dinero que se guarda crece. Mientras yo cosía uniformes para pagar la colegiatura de Patricia, los locales del edificio generaban rentas. Mientras yo vivía en el departamento de Guerrero, el edificio en el centro se revalorizaba cada año. Guardé ese secreto porque sabía que si Patricia lo descubría, lo usaría. Y tenía razón en saberlo. Esa noche llamé al licenciado Fuentes por primera vez en varios meses. Era tarde, pero él contestó al segundo tono, como siempre ha hecho en 30 años de trabajo. Licenciado, le dije, necesito que prepare el edificio para recibirme. Voy a ir a revisarlo la próxima semana. Hubo una pausa breve y luego su voz sonó con ese tono calmado que me recuerda tanto a mi abuela. Con mucho gusto, señora Rosa. El edificio está en perfectas condiciones. Los inquilinos han preguntado por usted. ¿Viene a quedarse esta vez? Vengo a quedarme, le respondí. Colgué el teléfono. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio de la ventana. Y yo me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo la escritura entre las manos, pensando en mi abuela y en todo lo que ella me enseñó sin decirlo con palabras. Que la dignidad no se negocia. Que la paciencia no es debilidad y que hay momentos en la vida en que la mujer que ha sido toda tu vida tiene que cederle el paso a la mujer que siempre fuiste por dentro. 3 días después, llamé a la señora Consuelo. Marqué su número con la misma calma con que se borda un punto de cruz, despacio y con precisión. Bueno, contestó, con esa voz suya de locutora. Buenas tardes, señora Consuelo. Habla Rosa, la mamá de Patricia. Silencio brevísimo. Ah, Rosa, qué sorpresa. La llamo porque necesito un consejo suyo. Usted que sabe de estas cosas. Me dejaron una propiedad vieja en el centro, de mi abuela, llena de muebles antiguos y trastos que no sé si sirven o no. No quiero tirar algo que valga sin saberlo. Pensé que usted, con su experiencia, podría acompañarme a echarle un ojo. Solo un momento, no la molesto mucho. La escuché respirar. Sabía lo que estaba pensando. Que yo era la costurera ignorante que no sabe distinguir un mueble valioso de un cajón roto, y que tal vez habría algo aprovechable. La avaricia es predecible cuando la conoces bien. Pues mira, Rosa, dijo ella en ese tono de quien hace un favor enorme. Tengo la agenda muy cargada esta semana, pero bueno, ya que somos familia política, te puedo dar un ratito el jueves en la tarde. Mándame la dirección. Qué buena es usted, señora Consuelo. Le mando la dirección ahorita. Colgué y sonreí. No fue una sonrisa alegre ni una sonrisa cruel. Fue la sonrisa de quien ya conoce el final de la historia. El jueves llegó y yo estaba en el edificio desde temprano. El licenciado Fuentes había coordinado todo según mis instrucciones. Los locales de la planta baja estaban ocupados por sus inquilinos de siempre. Una farmacia, una papelería y un estudio de arquitectura que paga puntual desde hace 12 años.
La fachada del edificio es de cantera gris con molduras en las ventanas, estilo porfiriano, con la fecha de construcción grabada en piedra sobre la puerta principal, 1924. 100 años de historia familiar. Me puse una blusa blanca sencilla y una falda larga de algodón gris, sin joyas exageradas, sin maquillaje pesado, como siempre he sido. Vi llegar el carro de la señora Consuelo a través del ventanal del departamento principal, en el segundo piso. Se estacionó frente al edificio y tardó un momento en bajar. La vi quitarse los lentes de sol y mirar la fachada con una expresión que no pudo disimular. Sus ojos recorrieron la cantera, las molduras, el letrero de bronce junto a la puerta que dice Edificio Landeros, fundado en 1924. La vi sacar el teléfono y revisar la dirección que le había mandado. La vi guardarlo despacio. Bajé a recibirla. Buenas tardes, señora Consuelo, dije cuando abrí la puerta principal. Ella entró y se quedó parada en el zaguán. El piso era de mosaico talavera original, en rojo y blanco, con un tragaluz en el techo que dejaba caer la luz de la tarde en franjas doradas. En el centro, una fuente pequeña de piedra con una planta de bugambilia que trepaba por la pared. La señora Consuelo giró despacio sobre sí misma. Sus tacones sonaron sobre el mosaico como preguntas que no sabía hacer. Rosa, dijo con la voz un poco tensa, esto es tuyo. Era de mi abuela, ahora es mío, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con esta propiedad? Toda mi vida, señora Consuelo, desde que mi abuela me la heredó hace 30 años. Ella me miró. En sus ojos había una operación aritmética trabajando a toda velocidad. Estaba calculando metros cuadrados, ubicación, valor catastral, rentas posibles. La vi tragar saliva. Me dijiste que había cosas viejas que no sabías si tirar, dijo, recomponiéndose, volviendo al plan original de salvar algo valioso de la ignorante. Y así es, respondí con toda la calma del mundo. Sígame. La llevé por el pasillo principal hasta la sala del departamento donde vivió mi abuela. El techo tenía vigas de madera de principios del siglo XX. Las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas de 3 generaciones de la familia Landeros. Los muebles eran de caoba tallada a mano, de los años 40, perfectamente conservados. Sobre la mesa del comedor estaba el servicio de plata de mi bisabuela, cada pieza marcada con la inicial L. La señora Consuelo se detuvo frente a un vitral que dividía la sala del comedor. Era un trabajo de emplomado en azul y verde con un pájaro al centro. Se acercó y lo tocó con la punta del dedo. Esto es cristal emplomado antiguo, dijo casi en voz baja. De los años 20, sí. Mi abuela lo encargó a un taller de Guadalajara. ¿Lo tiró? Se ve muy viejo. Ella me volteó a ver con una expresión entre el horror y la desesperación. No lo tires. Esto vale mucho dinero, Rosa. ¿De verdad? Yo pensaba que las cosas modernas eran las que valían. La señora Consuelo dejó escapar un sonido que no fue exactamente una respuesta. Siguió recorriendo la sala. Se detuvo frente a un óleo grande que colgaba sobre la chimenea. Era un paisaje del Valle de México, con el Popocatépetl al fondo. La pintura estaba firmada en la esquina inferior derecha. Ella se acercó a leer la firma. Vi cómo la sangre le bajaba de la cara. Rosa. Su voz sonó diferente. ¿Sabes quién pintó esto? Un señor que le gustaba pintar volcanes, creo. ¿También es basura? Ella se dio la vuelta y me miró con una mezcla de terror y de algo que solo puedo describir como arrepentimiento adelantado. Esto no es basura. Esto es una pieza de museo. Vale más que... Rosa, ¿tú tienes idea de lo que tienes aquí? Me encogí de hombros. Son cosas de mi abuela. A mí me parecen bonitas, pero viejas. La señora Consuelo se sentó en una silla de caoba sin pedir permiso. Se veía como alguien a quien se le acaba de revelar un error irreparable, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Cada cosa que veía en ese departamento era la evidencia de todo lo que ella y Patricia habían ignorado. Habían apostado a que yo era nadie, y habían perdido. Les serví un café. Lo serví en tazas de porcelana fina con el monograma de la familia grabado. Ella tomó la taza y la miró. La levantó hacia la luz. Vi el momento exacto en que sus manos empezaron a temblar. «Necesito ir al baño», dijo de repente. Le señalé el camino. Ella salió casi corriendo y yo me serví mi propio café con toda la tranquilidad del mundo.
Las casas antiguas tienen paredes gruesas, pero pasillos que llevan el sonido de una habitación a otra como canales de agua. Lo sé desde niña. Por eso no me sorprendió escuchar la voz de la señora Consuelo hablar por teléfono desde el pasillo. La escuché llamar a Patricia. Patricia, oye, necesito que vengas al centro ahorita. Sí, ahorita. Trae a Ernesto. No me preguntes, solo vengan. Pausa. Tu madre tiene... Patricia, tu madre tiene un edificio entero en República de Uruguay. No, no estoy exagerando. Hay muebles, hay plata, hay cuadros. Esto vale millones. ¿Me escuchas? Millones. Otra pausa. Luego la voz bajó de volumen y se volvió calculadora. Tú tienes que hablar con ella. Tienes que arreglar las cosas. Dile lo que necesita escuchar, que la quieres, que fue un error, lo que sea, pero no dejes que se le ocurra hacer nada raro con esa propiedad antes de que lleguemos a un acuerdo. Cerré los ojos y tomé un sorbo de café. Olía a canela. Afuera en la calle del centro se escuchaba el ruido de siempre. Los pregones, los boleros, las campanadas de alguna iglesia cercana. Ese ruido que lleva 100 años sonando en torno a este edificio. Cuando la señora Consuelo regresó del pasillo, traía la sonrisa recompuesta, pero sus ojos la delataban. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de otra manera, una manera más suave, más cuidadosa. Me preguntó por mi salud. Me preguntó si me sentía sola viviendo aquí. Me dijo que un lugar así necesitaba personas de confianza para administrarlo bien, que no era cosa fácil para una mujer sola de mi edad. La escuché sin interrumpirla. Media hora después escuché los pasos en el zaguán. Patricia entró primero. Traía la cara con esa expresión que he aprendido a leer en 38 años de conocerla. Quería parecer tranquila, pero por dentro iba a mil. Ernesto venía detrás con cara de no entender bien qué hacía ahí. Patricia me vio sentada con mi café y se acercó. Me dio un beso en la mejilla, el primero en meses que se sentía real. Mamá, dijo con una voz que intentaba ser dulce. Qué bonito lugar. ¿Por qué nunca nos habías traído aquí? Porque nunca preguntaron, respondí. Ernesto recorrió la sala con los ojos. Vi que llegó a la misma conclusión que su madre. Patricia se sentó a mi lado, demasiado cerca, con esa familiaridad repentina que da el interés. Mamá, nosotras te queremos mucho, ya lo sabes. Si en algún momento dijimos algo que te lastimó, fue sin querer. A veces el estrés de tener un bebé, de la boda, de todo, puso su mano sobre la mía. Pero esto es de la familia, ¿verdad? Este edificio, todo esto, es el legado de nuestra familia, de la abuela Esperanza. Tú no deberías cargarlo sola. La señora Consuelo asintió desde su silla. Patricia tiene razón, Rosa. Ernesto y ella son jóvenes, pueden ayudarte a administrar. Pueden mudarse aquí y cuidar la propiedad. Tú ya descansaste demasiado años, mereces descansar. Ernesto sacó su teléfono. Conozco un abogado que hace traspasos rápido. Esta semana podemos tener todo en orden. Los miré a los tres, a Patricia con su mano encima de la mía, a Ernesto con su teléfono listo, a la señora Consuelo con su sonrisa de terciopelo. Queridos amigos, en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No fue coraje, aunque también había coraje. Fue claridad. Una claridad como cuando se quita la niebla de un espejo y te ves de verdad. Vi a mi hija y no vi amor. Vi a una persona calculando cuánto valía la mano que sostenía. Vi a su suegra y entendí que para ella yo había sido siempre un problema a resolver y ahora era un recurso a aprovechar. Si llegaron hasta aquí en esta historia, por favor, déjenme saber dejando la palabra dignidad en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola. Retiré mi mano de debajo de la de Patricia. ¡Qué bueno que vinieron!, dije poniéndome de pie. Así no tengo que repetir lo que voy a decirles. Los tres me miraron. Este edificio es mío. Las escrituras están a mi nombre. El licenciado Fuentes lleva 30 años administrándolo y seguirá haciéndolo. No voy a firmar ningún traspaso, no voy a aceptar ninguna ayuda de administración y no voy a mudarme a ningún cuarto de huéspedes de mi propia casa. Patricia abrió la boca. Mamá, nadie dijo... Patricia, el jueves en el bautizo de tu hija, escuché cómo me señalaste con la bolsa de mercado y escuché lo que dijo tu suegra de mí con sus amigas. No fue la primera vez y las dos lo sabemos. Mi voz no tembló.
Yo te di todo lo que pude dar. Cosí 20 años para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras lo que yo no tuve, y eso lo hice con amor, no para cobrar después. Pero hay una diferencia entre dar con amor y dejar que te pisoteen porque creen que no tienes nada. Ernesto intentó intervenir. Señora Rosa, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Ernesto. Hay una conversación que no debí dejar pasar hace años, y hoy la estoy teniendo. Me volteé hacia la señora Consuelo. Usted me dijo en el bautizo, delante de sus amigas, que yo nunca iba a tener el nivel de su familia. Tiene razón. No tengo el nivel de su familia. Tengo el nivel de la mía. Y resulta que el nivel de la mía tiene 100 años de historia. La señora Consuelo se levantó de la silla. Intentó recuperar esa postura de reina que carga siempre, pero algo se le había corrido, como el maquillaje bajo la lluvia. Rosa, yo creo que estás tomando esto de manera muy personal. Les pido que se retiren, dije simplemente. Hubo un silencio largo. Patricia me miró con los ojos llorosos, pero yo había aprendido a distinguir entre las lágrimas de verdad y las lágrimas que se usan como argumento. ¿Así me vas a tratar? ¿A tu propia hija? Te voy a tratar con el mismo respeto con que tú me trataste a mí, ni más ni menos. Salieron. La señora Consuelo fue la última en salir y no me miró al irse. Escuché el portón del zaguán cerrarse. Me quedé sola en la sala con el vitral emplomado y el óleo del Popocatépetl y las tazas de porcelana todavía sobre la mesa. Me senté en la silla de mi abuela, la misma en que ella se sentaba a revisar las cuentas del edificio hace 60 años. Puse las manos sobre la madera del reposabrazos y sentí el peso de todo lo que esa silla había cargado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sí. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran las lágrimas que se lloran cuando finalmente algo termina de sanar. Lo que vino después pasó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, Patricia publicó un mensaje en sus redes sociales, de esos donde se pone uno de víctima, que su madre la había corrido, que le negaba conocer a su nieta, que era una mujer fría y difícil. Sus amigas le pusieron corazones. Algunas la llamaron valiente por hablar, pero la Ciudad de México es chica cuando se trata de ciertas cosas. El licenciado Fuentes tiene relación con varios abogados del centro, y uno de ellos resultó conocer al esposo de una periodista que cubre temas de patrimonio histórico. Esa periodista se enteró de la historia del edificio Landeros y de la familia Gutiérrez Landeros, y quiso hacer una nota sobre mujeres que conservan propiedades históricas en el centro. Vino a entrevistarme un martes por la mañana. La nota salió en un portal cultural con bastante lectura. Alguien la compartió, luego alguien más. En la nota hablaba yo de mi abuela, de cómo conservé el edificio durante 30 años, de lo que significa custodiar algo que no te pertenece solo a ti, sino a la historia de una ciudad. No mencioné a Patricia, no tuve que hacerlo. Pero Patricia lo vio, y las amigas de Patricia lo vieron, y las personas que le habían puesto corazones al mensaje de víctima leyeron la nota, y ya no supieron bien a qué atenerse. La señora Consuelo dejó de asistir al club al que iba los miércoles por un tiempo, según me contaron después. Sus amigas le preguntaban cosas incómodas sobre el edificio, sobre la nuera de su hijo, sobre si era verdad que había intentado quedarse con una propiedad histórica familiar. Esas conversaciones no se imaginan bien en una mesa de bridge. Ernesto recibió una llamada de su jefe, no porque alguien hablara mal de él directamente, sino porque uno de los socios de la empresa donde trabaja vio la nota y le hizo un comentario a la hora del café, algo sobre el valor de la integridad personal. Ernesto llegó a casa más callado esa noche y Patricia lo notó. Las consecuencias del mal no siempre llegan como un rayo. A veces llegan como el agua, despacio, por todos lados, hasta que encuentran el nivel. Unas semanas después recibí una carta. Reconocí la letra de Patricia, aunque no traía remitente. La abrí. Era corta. Decía que lo sentía, que había actuado mal, que extrañaba a su mamá y que extrañaba a su abuela, aunque nunca la había conocido. Que si algún día yo quería, podríamos hablar. La guardé en el cajón del buró junto a las cartas de mi marido difunto. No le respondí ese día, ni al siguiente, no porque no la amara, porque la amo como se ama a algo que salió del cuerpo de una y que uno cargó en brazos cuando no pesaba nada, sino porque entendí que a veces el amor más honesto que una madre puede darle a un hijo es esperar. Esperar a que madure de verdad. Esperar a que el arrepentimiento deje de ser miedo a las consecuencias y se convierta en algo que viene del alma.
Ese tiempo de espera lo ocupé en otra cosa. El departamento principal del edificio tiene 3 habitaciones que llevaban años cerradas. Las mandé a abrir y limpiar. Contraté a 2 mujeres del barrio para que me ayudaran a ordenar. Una de ellas se llama Fernanda. Tiene 31 años, es madre de 2 hijos y estaba buscando trabajo porque la habían corrido de su empleo anterior sin liquidación. La otra se llama Doña Celia, tiene 67 años. Coser es lo que sabe hacer desde los 9 y no tenía manera de vender su trabajo. Empezamos con lo pequeño. Doña Celia enseñándole a Fernanda a hacer punto de cruz. Fernanda enseñándole a Doña Celia a usar el teléfono para vender en línea lo que cosían. Yo puse la sala grande del departamento como taller. Traje mi máquina de coser del departamento rentado, la que tiene 20 años de trabajo encima, y todavía funciona mejor que muchas nuevas. Ahora somos 12 mujeres. Bordamos, cosemos, hacemos manteles y blusas y bolsas que se venden en una tiendita de artesanías en el corredor del edificio. Una de las inquilinas de los departamentos de arriba es diseñadora y empezó a colaborar con nosotras. Otra es maestra jubilada y da clases de lectura a los hijos de las vecinas en el patio los sábados. El edificio que mi abuela construyó con sus manos ya no es solo una propiedad con valor catastral. Es un lugar donde pasan cosas, donde se aprende y se trabaja, y se come, y se ríe, y se llora cuando hay que llorar. Yo me siento a veces en el patio, en la banca junto a la fuente, y escucho el ruido de las máquinas de coser saliendo por las ventanas abiertas, y pienso en mi abuela. Pienso en lo que me decía cuando yo era chica, y me quejaba de que las cosas eran difíciles. Me decía: Rosita, las cosas difíciles son las que duran, las fáciles se gastan rápido. Tenía razón, como en casi todo. Antes de cerrar este diario, quiero dejarles 4 cosas que aprendí. No se las digo como consejo, porque cada vida es distinta y no soy nadie para decirle a otro cómo vivir la suya. Se las digo como lo que son. Verdades que me costaron tiempo y lágrimas y noches de costura entender. La primera es para las madres que están cargando solas lo que debería cargarse entre varios. El sacrificio tiene valor cuando lo hacemos con conciencia, pero sacrificarse sin que el otro aprenda el valor de lo que recibe no es amor, es un préstamo que nunca se va a cobrar. Enséñenles a sus hijos el precio real de las cosas, no para que sean materialistas, sino para que sean agradecidos. La segunda es para los hijos que en algún momento miraron a sus padres y sintieron vergüenza. La vergüenza de los orígenes es el lujo más caro que existe, porque se paga con lo único que no se puede recuperar, el tiempo que dejaron pasar sin decir gracias. La tercera es sobre la gente que mide a las personas por lo que llevan puesto o por el barrio donde viven. La elegancia verdadera no tiene que anunciarse. No necesita aretes de diamantes, ni camioneta de lujo, ni salones en Interlomas. La elegancia verdadera es la de la persona que puede quedarse callada cuando podría destruirte y solo sonríe. Y la cuarta es sobre lo que queda cuando se va lo que no servía. Cuando mi hija y su suegra salieron de este edificio, el espacio que dejaron no quedó vacío, quedó disponible. Y en ese espacio disponible entraron 12 mujeres con sus máquinas de coser y sus historias y sus ganas de salir adelante. La vida no deja huecos por mucho tiempo, los llena con lo que nos merecemos. Mi nombre es Rosa Gutiérrez Landeros. Soy costurera, soy viuda. Soy abuela de Valeria, aunque no me dejen verla todavía. Soy la dueña del edificio Landeros en la calle República de Uruguay, número 47. Soy la nieta de Doña Esperanza, que fue una mujer que no pidió permiso para construir lo que quería construir. Y soy, sobre todo, la mujer que aprendió tarde, pero aprendió bien, que la humildad y la resignación no son lo mismo. Que se puede ser sencilla sin ser invisible. Que se puede perdonar sin volver al mismo lugar donde te lastimaron. Esta noche el edificio huele a café y a tela recién cortada. Afuera, el centro sigue sonando como lleva 100 años sonando. Y yo estoy sentada en la silla de mi abuela, con las manos que ya no cosen ajeno, sino propio, escribiendo estas palabras para ustedes, que me escucharon hasta el final. Gracias por acompañarme. Nunca es tarde para volver a casa.